Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio de M-Learning. En el día de hoy, nuevamente con nuestros aliados de TG Consultores. En esta oportunidad nos estará acompañando nuevamente la abogada Alejandra Telles, quien en el día de hoy, pues bueno, nos traerá una temática interesante relacionada con el régimen de responsabilidad empleador-empleado y que bueno, esperemos que sea de mucho interés para todos los participantes. En este momento, las preguntas que tengan, pues antes de finalizar la charla, pues vamos a tener un espacio de 15, 20 minuticos para resolver las dudas o inquietudes que se vayan presentando con respecto a la temática que en el día de hoy estaremos compartiendo. Entonces le doy paso a la abogada Alejandra Telles. Bienvenida, María Alejandra. Gracias, Braulio. Buenas tardes para ti y para todas las personas que hoy se conectan. Nuevamente, muchas gracias por la invitación que nos hacen a este espacio de aprendizaje. Esperamos que la charla sea de interés y de utilidad para todos. Para las personas que no me conocen y que de pronto no se conectaron en nuestra última charla, soy abogada especialista en Derecho de la Seguridad Social de la Universidad Externado y me he desempeñado en el área de Derecho Laboral y Seguridad Social durante aproximadamente 14 años. Asesoramos pues a empresas públicas y privadas y lo importante del día de hoy es centrarnos en todo el estudio de las responsabilidades tanto del empleador como del empleado y pues que nos pueden llegar a interesar porque sabemos que las personas que se conectan en este espacio pueden tener la doble calidad, ¿no? Bien sea como empleador o empleado. Muchas gracias nuevamente para los que se están conectando. Ya estamos dándoles acceso a la plataforma. Y recuerden que vamos a tener disponible el chat o en el espacio final para las preguntas. Bueno, entremos en materia. Iniciando para poder establecer cuáles son las obligaciones que tiene el empleador referente a su trabajador, pues nos tenemos que remitir obligatoriamente al Código Sustantivo del Trabajo. En el Código Sustantivo del Trabajo, pues vamos a encontrar una disposición normativa que es importante, que es el artículo 57. En este artículo, pues vamos a encontrar todas estas disposiciones o estas obligaciones expresamente dispuestas. La primera de ellas vamos a referirnos a fondo, tal vez como en las que más se presenta incumplimiento o las que más nos consideramos que tienen relevancia. Sin embargo, pues pueden hacer preguntas sobre todas. La primera obligación es poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulación en contrario, los instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de las labores. Ya veíamos nosotros en nuestra anterior sesión que es una relación recíproca, es decir, es una obligación por parte del empleador darme estos elementos de trabajo y es una obligación mía como trabajador cuidarlos, hacer buen uso de ellos y reportar cualquier anomalía que tengan, ¿verdad? La segunda de las obligaciones es procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección contra accidentes y enfermedades profesionales, en forma que se garanticen razonablemente la seguridad y la salud. Recordemos nuevamente que tenemos un sistema de seguridad social en Colombia, dentro del cual tenemos una parte que está destinada precisamente a proteger el riesgo laboral, donde el empleador puede subrogar su obligación, es decir, delegar esa obligación de pagar cualquier tipo de accidente de trabajo o enfermedad profesional que se presente en una ARL, siempre y cuando mantenga afiliados a sus trabajadores a este sistema de protección. En tercer lugar, está obligado a prestar inmediatamente los primeros auxilios en caso de accidente o enfermedad. A este efecto, lo que, digamos, sucede allí es que siempre debe mantenerse para todas las empresas, pues todas las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Recordemos que esto ha sido ampliamente desarrollado y más recientemente, pues que ya es una obligación para todas las empresas que tengan consolidado su sistema de seguridad y salud en el trabajo y pues esto no es ajeno a las obligaciones del empleador.
para, digamos, conocer cuáles serían esas implicaciones referente al trabajador en caso de incumplimiento por parte de su empleador de ejecutar o de tener todo un plan de protección y prevención de riesgos del trabajo, pues encontramos las ARLs o el sistema de riesgos laborales. Ese sistema de riesgos laborales, como ya lo veníamos enunciando, es un mecanismo a través del cual se buscó proteger a los trabajadores en Colombia, orientados también al aseguramiento y atención de los mismos para proteger una posible ocurrencia de un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. Y recordemos que esa prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales no solamente corresponde a las ARLs, también corresponde al área de talento humano a través de las personas designadas para ello, todas las personas que tengan que ver con el COPAS, digamos que aquí intervienen muchos agentes para ejecutar todas estas acciones de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, incluido el trabajador. Es muy importante hacer labores de capacitación y de digamos, socialización referente a cuáles son esas obligaciones del trabajador en el autocuidado de su salud y también en el autocuidado en el trabajo, porque no siempre, es decir, no es común que las personas tengan esa conciencia de el autocuidado y de buscar, digamos, siempre la protección o la prevención de algún accidente de trabajo en su lugar donde desempeña la función. También es importante que el sistema de riesgos laborales garantice que la severidad del riesgo pues sea menor, y eso lo hacemos a través del levantamiento de nuestro plan o nuestro plan o matriz de riesgos que debemos hacer junto con nuestra ARL y llevar pues toda la estadística y el seguimiento de posibles personas que estén expuestas a riesgos laborales, hacer el seguimiento para aquellas personas que ya presenten alguna molestia que pueda a futuro constituirse en una enfermedad laboral. ¿Eso qué significa? Que ese sistema de riesgos laborales, además de ser un sistema que protege al trabajador, está protegiendo al empleador, porque le ayuda a identificar los riesgos, a prevenirlos, a cubrirlos en caso de que ya sea inevitable y suceda el accidente o se configure la enfermedad, valorarlos en el caso de, de la prestación de servicio asistencial que se hace a través de la ARL, repararlo, que sería a través de la prestación del servicio con todos los servicios que ofrece la ARL, y reincorporarlo o reubicarlo en caso de que ya se haya efectuado la recuperación de la enfermedad o por lo menos que se haya culminado el tratamiento de la misma. ¿Por qué decimos que también ayuda al empleador o es un mecanismo de protección al empleador? Porque recordemos que antes de la Ley 100 de 1993, para efectos de riesgos laborales, quien debía responder era el empleador directamente, o sea que si sucedía algún accidente de trabajo o se presentaba una enfermedad, de su propio patrimonio, de su propio presupuesto, la empresa tenía que asumir estos riesgos porque como tal no había un sistema. Existía el Instituto de Seguros Sociales, pero no estaba configurado todo el sistema que ya hoy tenemos y del cual pues las empresas sabemos que tienen que estar dentro de este sistema. Entonces, aquí encontramos unas obligaciones que son de cara al empleador, al trabajador y la ARL. De cara al empleador, obviamente la más importante sería la afiliación a riesgos laborales y pagar la cotización. Esto le permitirá efectivamente delegar en la ARL la prestación del servicio asistencial y en dado caso que corra con, digamos, la ARL con la prestación económica a que haya lugar. En cuanto al trabajador, ¿cuál sería la obligación? Procurar el cuidado de su salud, asimismo cumplir todas las normas y los estándares del programa de seguridad y salud en el trabajo, informar sobre el estado de salud y las circunstancias que puedan afectar pues el correcto funcionamiento de su trabajo, reportarlo al empleador o a la persona que esté a cargo en ese momento, y participar en las estrategias y acciones de promoción y prevención de las planteadas por el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. Respecto de la ARL, también hay unas obligaciones y básicamente se condensan en que ellas deben facilitar toda la parte, digamos, operativa o administrativa para el pago de los aportes,
y cuando ya se ha configurado la contingencia, es decir, el accidente de trabajo, la enfermedad laboral, garantizar las prestaciones asistenciales y las prestaciones económicas en caso de que se llegue al punto de una indemnización o de una pensión por riesgo laboral o por enfermedad laboral. Entonces tenemos unas coberturas que son bien importantes. El accidente de trabajo estaría cubierto, la enfermedad laboral, siempre y cuando tengamos nuestro mapa de riesgos actualizado y pues digamos siempre de la mano de la ARL. ¿Qué otras obligaciones encontramos en la norma? El empleador está obligado a pagar la remuneración pactada en las condiciones, periodos y lugares convenidos, esto es el salario. En quinto lugar, guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador. En sexto lugar, encontramos todo lo que tiene que ver con las licencias, ¿sí? Recordemos que hay licencias o calamidades que se le pueden presentar al trabajador y es obligación de su empleador, pues, otorgar o adjudicar estas licencias con la respectiva verificación que debe hacer el área de talento humano sobre efectivamente que exista el grado de parentesco, la necesidad, etcétera, pero pues este habla de conceder las licencias. En séptimo lugar, encontramos precisamente la obligación del empleador de entregar una certificación laboral a quien lo solicite cuando ha terminado su contrato y pues esa certificación tiene unas especificaciones a las cuales está llamado a cumplir el empleador. La octava obligación es pagar al trabajador los gastos de venida y de regreso si para prestar los servicios se le ha hecho cambiar su lugar de residencia. Y pues en este caso digamos que también cabe precisar que si el trabajador ha tenido que, digamos, costear su traslado, por ejemplo, por temas de algún viaje de trabajo, alguna convención que sea, digamos, organizada también por su empleador, pues está dentro de estos gastos que debe cubrir el empleador. Y aquí encontramos una de las novedades que nos trajo la pandemia, y es que en su momento el auxilio que conocíamos como auxilio de transporte fue sustituido por el auxilio de conectividad, pues porque naturalmente por la emergencia sanitaria las personas ya no podían, digamos, desplazarse físicamente a su lugar de trabajo, entonces se estableció que en vez de pagarle ese auxilio de transporte, se iba a sustituir por un monto igual y se iba a denominar el auxilio de conectividad digital. Este auxilio de conectividad fue declarado exequible, es decir, sigue vigente, porque la Corte Constitucional determinó que efectivamente cumplía con las reglas de la necesidad del momento y que mientras se mantuviera la emergencia, pues seguiría vigente. Sin embargo, estableció que si las personas que con ocasión de la pandemia empezarían a desempeñar sus labores en casa, no necesariamente como teletrabajo, sino el trabajo en casa, digamos lo que conocemos como trabajo en casa, aún si los decretos de emergencia sanitaria no la ampliaran o no la postergaran, se podía seguir teniendo ese acuerdo privado con el trabajador referente a que ya no se le iba a pagar el auxilio de transporte, sino el auxilio de conectividad. Ahora bien, tenemos también como obligaciones del empleador, creo que no cambió ya discúlpenme, tenemos como obligaciones del empleador que debe cumplir el reglamento y respetar pues todo lo que tiene que ver con las leyes del trabajo, conceder al trabajador en caso de fallecimiento de su cónyuge, compañero o compañera permanente o de un familiar hasta el grado segundo de consanguinidad, primero de afinidad y primero civil, esto es la suegra, bueno, ahí entran digamos como otros miembros de la familia, una licencia remunerada por luto de 5 días hábiles. En el onceavo numeral encontramos también la obligación del empleador de conceder la licencia maternidad a la trabajadora que pues obviamente acredite su condición de gestante y pues esta licencia maternidad, como sabemos, ha tenido algunas modificaciones. En su momento se estableció que la licencia maternidad era 14 semanas. En el año 2017 la licencia maternidad se amplió a 18 semanas y se estableció que la persona podía decidir tomar como una semana de sus 18 semanas como preparto, es decir, anterior a la fecha probable de parto,
o inclusive tomar 2 semanas de esas 18 semanas si por recomendación médica la madre gestante debe tener un reposo mayor anterior a su parto. Bueno, ¿y qué pasa con los partos prematuros? Pues esto también ya ha sido regulado y si el bebé se adelanta, pues naturalmente la madre no va a poder tomar esta semana de preparto. Entonces las 18 semanas empiezan a contar desde el momento en que nace el bebé. ¿Qué más tenemos que decir de la licencia maternidad que aplica también para los madres o padres que son adoptantes y también aplican la misma proporción, o sea, tendrán derecho a las 18 semanas? También en caso de que sean partos múltiples o gemelares, las madres gestantes tendrán derecho a 2 semanas adicionales, es decir, que su licencia maternidad será de 20 semanas. Pero también tenemos una protección para el padre y es obligación del empleador conceder la licencia de maternidad que se le puede dar al esposo o compañero permanente de esta madre gestante. Reitero, pues también aplica para los padres adoptantes. Esta licencia remunerada de paternidad operaba anteriormente por 8 días hábiles y con la expedición de la ley 2114 del 2021 se amplió la licencia para que puedan disfrutar los padres 2 semanas como licencia paternidad y compartir con su pareja y su bebé. Esta misma ley, la ley 2114 del 2021, estableció la posibilidad de una licencia parental compartida. Esto significa que tanto madre y padre pueden negociar el disfrute de esas 18 semanas para que algunas de esas semanas las disfrute el padre con el bebé en vez de la madre, o también para que se disfrute en medio tiempo y que así se pueda extender el tiempo en que va a estar con licencia de maternidad o de paternidad. Esas novedades pues las pueden encontrar en la ley 2114 del 2021. Ahora bien, como lo indiqué al inicio de mi intervención, pues todas las obligaciones del empleador tienen también una correlación con el trabajador. Entonces, en ese orden de ideas, vamos también a evaluar cuáles serían esas obligaciones del trabajador, porque no es solamente el empleador quien se obliga al suscribir el contrato, sino el trabajador tiene también ciertas obligaciones que están definidas también en la ley. La primera de ellas, pues naturalmente es que realice personalmente la labor en los términos estipulados, es decir, en el contrato o reglamento interno de trabajo, porque lo vamos a ver más adelante, son herramientas muy importantes para el desempeño, digamos, de las funciones y es el tema de el reglamento interno de trabajo. Y pues obviamente es obligación del trabajador conocer el reglamento de trabajo, así como es obligación del empleador publicarlo o divulgarlo, porque en él encontramos todas las órdenes o instrucciones que de modo particular pues la empresa ha definido de acuerdo a sus necesidades. Por eso es importante allí todo el respeto de esta normatividad interna de la organización para la cual están trabajando. Otra de las obligaciones del trabajador es conservar y restituir en buen estado, salvo pues el deterioro natural, esos instrumentos y elementos de los que hablamos al inicio, que puede facilitar el empleado a su trabajador para el ejercicio de su labor y las materias primas sobrantes para aquellos cargos que son de fábricas o que son netamente operativos. Otra de las obligaciones de los trabajadores es comunicar oportunamente al empleador las observaciones que estime conducentes a fin de evitarle a la organización, es decir, a la empresa, daños y perjuicios, o sea, oportunamente, si ve, por ejemplo, el deterioro de su computador, el deterioro de las herramientas de trabajo que a futuro puede generar un impacto mayor en la empresa, pues debe comunicarlo oportunamente. Otra de las obligaciones del trabajador es prestar la colaboración posible en caso de un siniestro, de un riesgo que afecte o amenace a las personas o cosas de la empresa. Aquí, pues obviamente, nuevamente encontramos todo el tema de riesgos laborales, que es correlativo, es decir, debe haber una corresponsabilidad tanto del empleador, de la ARL y del trabajador para evitar cualquier tipo de riesgo o de accidente de trabajo.
También tenemos que el trabajador debe observar con suma diligencia y cuidado las instrucciones y órdenes preventivas de accidentes o enfermedades profesionales, como lo estábamos viendo anteriormente. ¿Qué es el reglamento interno de trabajo? Entonces, el reglamento interno de trabajo es un documento en el cual las empresas reúnen las circunstancias y condiciones sobre las cuales se regirá el desarrollo de sus labores que se prestan por parte de los trabajadores al empleador. Ese reglamento interno de trabajo significa que son las normas con las cuales vamos a trabajar, son específicas para cada organización, es decir, no todas las empresas tienen el mismo reglamento interno de trabajo, por cuanto este se ajusta precisamente a las necesidades de la empresa y a los posibles, digamos, prioridades que pueda tener la empresa referente a las funciones y a la prestación del servicio. Lo que para una empresa puede ser una falta leve, para otra puede ser una falta muy grave. Entonces, por eso es importante que cada uno se interese por conocer el reglamento interno de su organización. En este reglamento interno encontramos pues las normas y las obligaciones y como lo estableció la sentencia C934 del 2004, este reglamento no se circunscribe tan solo a regular la actividad desplegada por el trabajador, sino también una serie de situaciones jurídicas que pueden obligar al trabajador y al empleado. Entonces, es muy importante que lo conozcan. ¿Qué empresas están obligadas a tener un reglamento interno de trabajo? El Código Sustantivo en el artículo 105 lo regula y ha determinado que todo empleador que ocupe más de 5 trabajadores de carácter permanente en empresas comerciales o más y de 10 empresas en empresas industriales o más de 20 en empresas agrícolas, ganaderas o forestales, estará obligado a implementar o adoptar un reglamento interno de trabajo y en empresas mixtas la obligación existe cuando el empleador ocupa más de 10 trabajadores. En resumen, las obligaciones de los trabajadores las podemos encontrar en compendio en tres fuentes o en tres elementos que pueden ser consultados por el trabajador. En primer lugar, la ley. ¿Dónde están descritas las obligaciones? En el artículo 58 y 60 del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Dónde más pueden estar mis obligaciones? En el contrato de trabajo, naturalmente, y en el reglamento interno de trabajo. Por eso es importante que el reglamento interno de trabajo que se, digamos, se implemente en la organización sea un reglamento interno de trabajo eh, eh, personalizado, por decirlo de alguna manera, porque hemos encontrado algunas organizaciones que lo que han hecho es, digamos, con todo respeto lo digo, plagiar reglamentos internos de trabajo que han encontrado en la web o en otras empresas, digamos, del mismo tipo o de la misma actividad económica. Entonces, en ese orden de ideas, el reglamento interno de trabajo debe responder a las necesidades de la empresa, pero también a la naturaleza propia de la empresa, ¿sí? Entonces, el reglamento interno de trabajo se convierte en una herramienta importante al momento de imponer las sanciones y al momento de efectivamente determinar cuáles son las obligaciones del trabajador de cara a la organización. Entonces, si no lo conocen, o para las personas que están dentro del área de talento humano, para que le pongamos pues mucha atención a este reglamento interno, que verifiquemos que esté acorde con la normatividad vigente y que esté acorde con las nuevas necesidades que nos ha planteado la pospandemia. ¿Qué otras obligaciones encontramos en el Código Sustantivo del Trabajo referente al trabajador? El trabajador no podrá comunicar a terceros, salvo que la empresa sí se lo autorice, la información o los datos que conoce con ocasión de su trabajo. Aquí podemos encontrar pues todas las bases de datos que pueden la empresa facilitarle o toda la información que pueda ser delicada, digamos, en cuanto a la divulgación y que pueda ocasionar un perjuicio al empleador. Y esto, pues naturalmente, con el debido proceso disciplinario, pues podría inclusive constituir una justa causa para dar por terminado el contrato, dependiendo de la gravedad o de los perjuicios que pueda causar a su empleador. Luego es muy importante tenerlo en cuenta. La cuarta obligación descrita por el código es que el trabajador debe guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y compañeros. Eso pues digamos que es algo que es de la naturaleza de un vínculo laboral.
y la trabajadora en estado de embarazo debe empezar a disfrutar la licencia remunerada al menos una semana antes de la fecha probable de parto. Ya vimos que esta disposición fue modificada y se estableció que inclusive por recomendación médica, la trabajadora puede tomarse hasta 2 semanas antes de su fecha probable de parto. En cuanto a las obligaciones de las trabajadoras en estado de embarazos, digamos que la jurisprudencia pues ha hablado bastante y digamos que en la práctica tenemos muchos casos de los cuales podríamos hablar, ¿no? Entonces, ¿es necesario o no que una trabajadora en estado de embarazo lo reporte a la empresa? Entonces, lo que ha dicho el Ministerio de Trabajo es que sí, la trabajadora debe, sobre todo para aquellos casos donde el embarazo no es un hecho notorio, ¿sí? Cuando el embarazo es un hecho notorio, pues yo puedo asumir que mi empleador pues ya de alguna manera está enterado o está notificado, pues porque si tiene que tomar alguna determinación frente a mis funciones, frente al ejercicio del cargo, como por ejemplo poner a la persona a alzar pesos o a hacer movimientos que pueden generar algún riesgo a ella o al bebé, pues naturalmente no lo va a hacer. Pero cuando el embarazo no es notorio, sí es obligación por parte de la trabajadora presentar al empleador un certificado médico en el cual pues debe constar el estado de su embarazo, la indicación de la fecha probable de parto y pues digamos que dice el mismo ministerio la indicación del día desde el cual pues desea o quiere disfrutar la licencia, aunque sabemos que eso pues es muy difícil de prever porque como sabemos pues existe la posibilidad de un parto prematuro o de una situación digamos imprevista para la madre gestante. Entonces, aunque es una recomendación, no sería en este caso una obligación por parte de la trabajadora indicar la fecha exacta a partir de la cual va a empezar a disfrutar de la licencia de maternidad. Es importante en todo el tema de madres gestantes, pues que así como hay unas obligaciones por parte del empleador y unas prestaciones económicas especiales a las que puede tener derecho la madre gestante, como por ejemplo ausentarse por 18 semanas, las cuales le serán remuneradas totalmente con el último salario que haya devengado antes de salir a disfrutar de su licencia. También es importante nuevamente todo el tema del autocuidado, ¿sí? Porque pues obviamente la condición de madre gestante pues la hace como un trabajador pues más vulnerable que los demás trabajadores. Entonces por eso aquí pues también es importante recordar nuevamente que la implicación digamos de la madre gestante referente a reportar oportunamente cualquier dolencia, cualquier afectación de su salud, cualquier, digamos, riesgo que puede estar representando su puesto de trabajo, su entorno de trabajo, pues debe reportarlo oportunamente al empleador para que el empleador pues tome las medidas de prevención necesarias. Hemos dejado esbozadas las obligaciones tanto del empleador como del trabajador. En estos casos, básicamente lo que queremos generar en ustedes es una conciencia de que si bien es cierto la ley, la jurisprudencia, inclusive el mismo reglamento interno de trabajo pueden consagrar algunas disposiciones o pautas normativas y también algunas pautas, digamos, de consenso que se definen de común acuerdo en el contrato de trabajo referente a la función o al trabajo que se va a desempeñar, no es menos cierto que tiene que ser un trabajo, reitero, mancomunado, o sea, no podemos esperar que sea el empleador el que siempre corra con las consecuencias de la falta de cuidado del trabajador, así como también encontramos empleadores que no suministran pues las diferentes estrategias y elementos de protección a sus trabajadores. Por eso es importante que esto sea en doble vía, bien sea del trabajador, el empleador, conocer sus obligaciones, también conocer sus derechos, pero para poder ejecutar o ejercer la defensa de sus derechos, naturalmente tendrá que demostrar que ha actuado con la debida diligencia y cuidado para que efectivamente pueda entrar a cubrir las prestaciones a que haya lugar. Es muy importante consultar no solamente las obligaciones que estén descritas en el contrato de trabajo,
sino aquellas que se delimitaron en el reglamento interno de trabajo de la organización. En ese orden de ideas hemos culminado nuestro contenido y pues como sabemos que la mayoría de las personas pues tendrán algunos casos o situaciones particulares que consultar, voy a responder primero, sí, voy a revisar aquí si hay alguna pregunta en el chat y luego sí daremos paso a las personas que quieren hacer su intervención en vivo para que con la ayuda de Braulio les podamos como activar el micrófono. Bueno, estoy viendo en el chat, no tenemos aún inquietudes que hayan formulado. No sé, Braulio, si tú puedes ver eh, allí si hay alguna manito levantada o si hay alguna persona que esté pidiendo el uso de la palabra. Bueno, en el momento en el chat no se encuentran preguntas, pero bueno, este es el espacio que tenemos para las inquietudes o dudas que tengan al respecto del tema, ya sea que de pronto dentro de sus organizaciones también tengan alguna situación la cual quieran socializar para que les aclaren pues nuestros aliados de TG Consultores, que más que ellos, pues bueno, que manejan o que tienen toda la experiencia en esta temática. Entonces, los que estén interesados, pues pueden abrir su micrófono y pues hacer la consulta correspondiente. De igual manera, en el chat también colocamos un link para temas de consultas personalizadas, por si, bueno, ya se nos acaba el tiempo, pues ahí colocamos un link donde ustedes pueden hacer también sus consultas iniciales sin ningún costo a través de ese link. Y bueno, si ya requieren de algún estudio mucho más profundo, pues se puede, pues ya ellos estarán dando los lineamientos frente a eso. Bueno, ahí parece que unas inquietudes en el chat, no sé si las puedes ver, Alejandra. Sí, Braulio. Ok. Estoy viendo la pregunta de Janine Zabaleta. Muchas gracias por tu pregunta. La voy a dar lectura antes de contestarla. Ella nos pregunta que actualmente labora en un centro de servicios odontológicos y a la persona que está en recepción se le brindó tapabocas con tela antifluido, pero manifiesta no sentirse cómoda con este tipo de tapabocas y no lo está utilizando, por más que se le ha comentado que es obligatorio. ¿Qué se puede hacer en este caso y que si están obligados a cambiar el tipo de tapabocas? Bueno, entonces, Janine, lo que deben hacer es seguir todo el proceso, digamos, ante recursos humanos que haya definido la organización para este tipo de asuntos, porque naturalmente ella está desacatando un elemento de protección, ¿sí? Que el elemento de protección que ustedes le están brindando es un elemento de protección adecuado. Entonces, la comodidad o incomodidad que pueda resultar para el trabajador, pues no, digamos que no es un argumento para no utilizar el elemento de protección. Además, porque según lo que me comentas, pues es un centro de servicios odontológicos, significa que sí es obligatorio el uso aún de tapabocas en este tipo de establecimientos y por ende pues sí tendrían que hacer pues el respectivo llamado de atención por escrito y seguir todo el proceso disciplinario que corresponda según ustedes lo tengan definido en el reglamento interno de trabajo. Por cuanto si hay una reiteración de la falta, pues ustedes podrían tomar, digamos, las medidas sancionatorias que consideren pertinentes, pero no tendrían por qué acomodarse al pedimento del trabajador, porque en este caso sí es un elemento de protección personal y también, digamos, de las demás personas de la organización y de las personas, de los clientes o de los usuarios que ustedes tengan. Entonces, Janine, espero haber dado respuesta a tu inquietud o tu consulta y pues estaremos ahí para servirte en lo que se te ofrezca.
Seguimos pendientes de sus inquietudes. Igualmente, pues reiteramos que el convenio que tenemos con Confenalco nos permite, pues a través de ellos resolver sus inquietudes en el link que Braulio ha compartido en el chat, por si ahora no pueden, de pronto por la información que no puedan divulgar o que sea una información privilegiada de su organización, pueden formularnos las preguntas a través del link que les hemos dejado en el chat, para que más adelante uno de los abogados de la firma pues dé respuesta a su consulta y pues en razón al convenio y la alianza que tenemos con Confenalco, si llegarán a necesitar alguna representación o alguna gestión jurídica de nuestra parte, pues tienen un descuento en nuestros servicios. Nos pregunta Polo, ¿es obligatorio entregarle al empleado el reglamento de trabajo impreso? Pues no es obligatorio, pero Polo, pero sí es importante que la empresa tenga cómo demostrar que el trabajador puede tener acceso a él, es decir, deben tenerlo pues publicado en un lugar visible de su empresa, de pronto también manejar un link o una página donde si tienen página web donde el empleado fácilmente pueda conocer las condiciones del reglamento interno y además deberá dejarse constancia que en su inducción o en su capacitación inicial el empleado tuvo conocimiento del reglamento interno de trabajo. Entonces, pues hoy en día y pues digamos por el avance de la tecnología, la virtualidad, etcétera, pues podríamos, digamos, dejar evidencia de muchas maneras, ¿no? La constancia del envío por correo electrónico, por un mensaje de texto o simplemente el registro, digamos, fotográfico de que la organización lo ha manejado siempre en un lugar visible. Es importante, por ejemplo, las empresas que tienen sucursales o seccionales de donde prestan sus servicios, pues que estas seccionales también sigan los mismos parámetros en cuanto a la divulgación del reglamento interno, es decir, que también lo tengan en un lugar visible si tienen planta física y si no, pues que esos colaboradores o esos trabajadores que trabajan de forma remota, pues también puedan tener acceso al documento. Entonces, Polo, espero haber dado respuesta, contestación a tu inquietud. Estamos ahí para servirte. Aquí llegó otro mensaje, sí, escribió mil gracias. ¿Alguna otra pregunta o inquietud? Bueno, parece que no hay más inquietudes o dudas. Eh, bueno, muchas gracias, María Alejandra, por esta temática, pues, de interés para todos. Bueno, esperamos en una nueva oportunidad, pues, contar con otra temática, pues, interesante también para todas nuestras empresas afiliadas. Y, bueno, aquí en nuestra alianza con TG Consultores, pues, expertos en todos estos temas, pues, de pensiones, temas de administrativos. Y bueno, ahí hay alguien que, bueno, ahí hay una pregunta, María Alejandra. Sí, nos pregunta Germán Rayo que el empleado debe obligatoriamente informar las incapacidades aún por un día o dos si no lo hace, ya que puede ser sábado y domingo y no lo reporta.
bueno, digamos que es lo que, el principio es que los trabajadores siempre deben informar a su empleador cualquier tipo digamos, de afectación a su estado de salud, ¿sí? Entonces, sí es obligación reportarlo, lo que pasa es que para el empleador va a ser muy difícil conocer aquellas incapacidades que se dan en días no hábiles, cuando, por ejemplo, la persona no trabaja en sábado y domingo. Entonces, pues va a ser muy difícil que el empleador pueda hacer seguimiento de estas incapacidades. Pero sí, digamos que dentro de un proceso judicial se pudiera demostrar que efectivamente el trabajador ocultó este tipo de información, pues podría efectivamente demostrarse algún tipo de sanción o algún tipo de, digamos, falta grave al reglamento interno de trabajo, ¿sí? Pero pues básicamente lo que yo te diría, sí es obligatorio reportarlo. Lo que pasa es que en la práctica va a ser muy difícil para el empleador darse cuenta de estas incapacidades si el trabajador no la reporta, porque pues esto es una información, recordemos que la historia clínica es una información que es reservada, entonces el empleador no puede obtener este tipo de información sin una orden judicial o sin la intervención de un tercero que así lo autorice. Entonces, pues Germán, yo te diría que sí debe reportarlo obligatoriamente. Bueno, Germán, muchas gracias a ti por tu intervención y tu pregunta. Y aprovecho pues para darles las gracias a todas las personas que se conectaron y que atendieron el llamado para esta nueva charla y nueva capacitación. Recordemos que esto es un tema de formación continua, en donde tanto ustedes como nosotros vamos aprendiendo en el camino y pues hay muchos temas de su interés que pueden socializar para que sigamos abriendo estos espacios. Sí, a través de Braulio podemos hacerles llegar las memorias de la intervención de hoy, claro que sí. Cuando ustedes se registraron están allí sus correos electrónicos, entonces Braulio les puede hacer llegar pues el tema que hemos tratado hoy. Muchas gracias a todos por su conexión, muchas gracias nuevamente Braulio por esta invitación y esperamos vernos en una próxima oportunidad. Ok, listo. Feliz tarde para todos. Y bueno, nos veremos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias.